La historia comienza cuando un hombre informa a los miembros de la banda Camaleón Raro que van a hacer su gran debut profesional. Les da la enhorabuena y declara que ahora es oficial. Los integrantes se emocionan, y uno de ellos piensa que han pasado ya 10 largos años desde que empezaron, pero que al fin ha llegado este momento. Sin embargo, el hombre añade que hay un requisito. Quiere que Toru Shibakusa, el baterista, se separe de la banda de inmediato. Shibakusa queda atónito con la noticia, rezando para que todo sea una broma cruel y nada más. Pero el hombre le quita enseguida cualquier esperanza, diciéndole que aquí no hay lugar para chistes. Explica que bandas como Camaleón Raro necesitan bateristas con un nivel de habilidad altísimo para poder mantenerse al ritmo. Con un toque de descaro, le da una palmada en el hombro y afirma sin rodeos que él simplemente no está a la altura. Shibakusa reflexiona que no ha estado de brazos cruzados en los ensayos, ha puesto esfuerzo, aunque es cierto que carece de un talento extraordinario. Hay muchos bateristas técnicamente mejores que él. Entonces se acerca a Yousuke, el líder de la banda, en busca de su opinión. Le pregunta qué piensa del asunto, insinuando que, si su líder se opone, quizá la condición podría anularse. Yousuke responde que, si la banda quiere avanzar, esta decisión es inevitable. Esa revelación deja a Shibakusa desanimado y sorprendido, pensando que todo es tremendamente injusto. Yousuke añade que hay muchas canciones que quieren tocar, pero el estilo de batería los está frenando. Si desean progresar, dejarlo ir es necesario. Shibakusa replica con tristeza, señalando que Yousuke jamás le había mencionado esto antes. Dice que todo está mal y trata de hablar con los otros miembros, pero todos permanecen en silencio. Se pregunta por qué ninguno dice nada en su defensa. El productor lo llama mal perdedor y le pregunta si acaso intenta arruinar el nuevo comienzo de los demás. La palabra arruinar lo sacude, y el hecho de que nadie lo defienda le deja claro que su salida ya estaba decidida de antemano. Piensa que debieron planearlo en secreto a sus espaldas. Se pregunta si fue Yousuke, el productor, o alguien con más peso quien tuvo la idea. En ese punto, resistirse más resulta inútil. Recoge sus pertenencias y se dirige a la puerta. Al salir, alcanza a oír cómo los otros comentan la confirmación de su gran debut. Piensa para sí que ellos seguirán adelante sin él. Recuerda que el líder había soñado con que todos triunfaran juntos, sin dejar a nadie atrás. Pero mientras cruza la salida, piensa que probablemente los demás sienten alivio, consiguieron el debut, y de paso, se deshicieron de la carga que representaba. Recuerda la formación de la banda en la preparatoria, cuando Yousuke lo invitó a unirse a la banda. Desde ese momento, las actividades del grupo consumieron casi cada día de su vida. Y se esforzó en alcanzar el talento de Yousuke. A pesar del trabajo duro, todo resultaba emocionante y satisfactorio. La fama de la banda fue creciendo poco a poco a medida que aumentaba su base de fans. En poco tiempo empezaron a recibir invitaciones para conciertos más grandes y eventos, y un debut oficial parecía estar al alcance de la mano. Pero de pronto, ese sueño se rompió en pedazos, y ahora, al mirar una foto, una oleada de recuerdos lo invade. Rompe la foto en pedazos, abrumado por las emociones. La televisión suena de fondo, rodeado de latas vacías y papeles tirados por el suelo, mientras se sienta con la cabeza apoyada en las rodillas, sumido en la tristeza. Mientras tanto, la voz de una presentadora llena la habitación, hablando de una banda de rock en tendencia, un contraste brutal con su situación actual. Shibakusa no quiere oír más, así que se coloca los auriculares y decide escuchar música para distraerse de sus pensamientos. Al comenzar a reproducir canciones, no puede evitar pensar en su cantante favorita, Shigure Narahara, quien recientemente lanzó un nuevo álbum que él moría por escuchar. Lo busca y empieza a oír las melodías, dejando que su voz suave lo envuelva por completo. Su voz es increíblemente clara, y al escucharla siente una calma profunda. Como fan devoto, siempre lo ha impresionado su talento. Y no es para menos, sus videos musicales y sus cifras de streaming son altísimas en Japón. No sorprende que cada vez que saca un tema nuevo, las palabras relacionadas arrasen en las tendencias. Ha colaborado con un sinfín de marcas y comerciales, y hoy en día es imposible no escuchar alguna de sus canciones en cualquier lugar. Comparado con ella, Shibakusa se siente como una estrella diminuta perdida en un universo inmenso, y ese contraste lo golpea aún más al recordar que lo descartaron justo antes del esperado lanzamiento de la banda. Ese contraste lo lleva a recordar el encuentro casual en la preparatoria cuando coincidieron en el mismo club. Aunque solo hablaron una vez, quedó impactado por su presencia. Antes de que se diera cuenta, ella había dejado la escuela y debutado como cantante, logrando el éxito a una velocidad sorprendente. Incluso en la secundaria ya tenía una aura especial que dejó en él una huella imborrable. Siente que ella vive en un mundo totalmente ajeno al suyo,
y se pregunta cómo sería estar en su lugar. Al reflexionar sobre su propia vida, se da cuenta de que tomó un camino diferente, uno que lo llevó directamente a este momento de derrota. La letra de una canción capta su atención, verso sobre retroceder en el tiempo y volver a empezar. Mira su teléfono y se sorprende de lo mucho que la canción refleja sus pensamientos. El arrepentimiento, la añoranza, todo lo golpea de lleno. Apretando su camiseta, siente como si esas palabras hablaran directamente a su corazón. Le sorprende descubrir que alguien como ella, que parece tenerlo todo bajo control, también pudiera sentir lo mismo. De alguna manera, eso lo consuela. No está solo. Al mirar una foto suya, siente un pequeño alivio. Piensa que solo ella podría sanar su corazón roto. Pero sus ojos se desvían hacia la pantalla del televisor, donde un presentador anuncia la noticia de que la famosa cantante podría haberse quitado la vida, dejándolo completamente conmocionado. Sus ojos se abren de par en un silencio atónito al escuchar la noticia, y con torpeza se arranca los auriculares para poder escuchar con más atención. La presentadora repite el anuncio. La popular cantante Sigurd Arara fue hallada sin vida cerca de su edificio de apartamentos y declarada muerta en el hospital. Se cree que cayó desde su propio departamento. Él todavía tambalea por el impacto, incapaz de aceptar que realmente se haya ido. Se pregunta si debe de tratarse de un error, pero luego se cuestiona por qué habría de serlo. Piensa en si la caída fue accidental o intencional. En su estado de confusión no logra imaginar que ella pudiera quitarse la vida. Recuerda las letras de sus canciones y cómo había reaccionado, pensando en que incluso alguien como ella podía sentirse vulnerable. Se interroga a sí mismo, ¿es posible que eso fuera verdad? Con el corazón pesado, apoya la mano sobre la mesa y piensa que quizás ahora nada de eso importe. Se recuesta en la cama, sintiéndose vacío, y murmura que está agotado. Cuando se pone de pie, su propia situación regresa a su mente. Lo expulsaron de la banda en la que estuvo 10 años, y ahora hasta su única fuente de consuelo, su adorada cantante, ya no está. Entonces abre el pestillo de la ventana de su departamento, preparándose para saltar. Justo antes de hacerlo, reflexiona que si se lanza ahora, la mayoría de la gente probablemente pensará que está siguiendo a Sigurd Arara en la muerte. Y en realidad, no sería una suposición equivocada. Su mente se aferra a aquellas letras que parecían un grito crudo, empapado en desesperanza, desafiando una realidad cruel. Con ese pensamiento, se arroja por la ventana, deseando que quizás sea su oportunidad de reiniciar todo, de comenzar otra vez desde cero. Cuando abre los ojos, se encuentra tendido en una habitación. Se pregunta si ha estado soñando. Al mirar alrededor, nota pósters y una estantería repleta de libros, todo extrañamente familiar. Y entonces lo comprende, está en su antiguo cuarto, en la casa donde creció. Sobrecogido, murmura para sí mismo, cuestionando por qué está en la casa familiar. ¿Acaso bebió demasiado la noche anterior? Sus recuerdos son confusos. Toma el teléfono para mirar la hora, pero se paraliza, es un modelo viejo y anticuado. Por un instante piensa de quién será, antes de dejarlo y mirar solo la hora. Nota que es de mañana, pero al revisar la fecha, 3 de abril, queda anonadado, convencido de que ayer aún era agosto. Su desconcierto crece aún más cuando oye la voz de su madre llamándolo, pidiéndole que se levante y diciéndole que el desayuno ya está listo. Responde que ya va en camino. Al mirarse en el espejo, se sobresalta al ver su reflejo, examina su cabello, preguntándose si en verdad había crecido tanto en tan poco tiempo. La voz de su madre resuena de nuevo, preguntándole si ya está despierto. Abre la puerta, baja las escaleras y es recibido por su madre y su hermana, quienes lo esperan para sentarse juntos a la mesa del desayuno. Su madre le anima a comer rápido, comentando que su padre ya salió de casa. Su hermana le pregunta si piensa llegar tarde en su segundo día de escuela. Se fija en su madre, joven y sin canas, en su hermana, todavía con uniforme escolar, y hasta en el perro de la familia, vivo y saludable, a pesar de haber muerto hace 8 años. Está impactado, preguntándose si el tiempo de algún modo ha retrocedido, llevándolo de vuelta a sus días de preparatoria. Mientras la incredulidad lo invade, se pellizca la mejilla, intentando procesar lo que pasa. La pregunta resuena en su mente, ¿es un sueño? Pero cuando su madre y su hermana lo miran con expresión curiosa, se da cuenta de que esto es real. La revelación lo golpea con fuerza, y empieza a preguntarse qué hacer a continuación. ¿Debería regresar a su vida de antes o trazar un camino completamente nuevo? A medida que la duda se transforma en posibilidad, aprieta el puño y siente un destello de esperanza. Los recuerdos de la banda, de las luchas y el dolor vuelven a su memoria. Pero esta vez percibe una oportunidad de cambiarlo todo. Ahora sabe que comenzar la banda con Yosuke fue el punto donde todo empezó a torcerse. Y esta es su oportunidad de hacerlo distinto.
Decidido a no repetir los mismos errores, siente un nuevo propósito nacer dentro de él. Esta vez irá a la escuela, tomará decisiones diferentes, quizá intente una carrera en solitario o incluso unirse con alguien como Shigure Narahara. En la estación de autobuses, Shibakusa se queda maravillado, conmovido y lleno de alegría al darse cuenta de que ha regresado a sus días de preparatoria. Mientras contempla los alrededores familiares, sus ojos se posan en un rostro conocido, Noguchi, uno de sus amigos más cercanos de aquella época, que se acerca con un saludo alegre. Una oleada de nostalgia lo envuelve, mientras los recuerdos empiezan a regresar con fuerza. Noguchi animando los conciertos en vivo de la banda, comprando los CDs que producían ellos mismos, siempre apoyándolos sin reservas. Lo recuerda como un chico auténticamente bueno. Pero el instante se interrumpe cuando Noguchi lo observa con una mirada extrañada, notando claramente algo fuera de lugar. Preocupado, le pregunta si Shibakusa se encuentra bien. Él se ríe para disimular, diciendo que simplemente está feliz de verlo otra vez, aunque Noguchi sigue escéptico y hasta bromea con que quizá debería ir al médico. Mientras conversan, el tono ligero y amistoso le resulta reconfortantemente familiar, como si hubieran retomado el mismo ritmo de sus días escolares. Entonces el tema cambia. Noguchi le pregunta si ya decidió a qué club unirse. Antes de escuchar la respuesta, admite que está indeciso, sin saber muy bien hacia dónde inclinarse. Shibakusa lo presiona para que dé más detalles, y Noguchi confiesa que duda entre el club de literatura y el club de ciencias. Nuestro protagonista se sorprende por el contraste tan marcado. Asiente con comprensión, señalando que si va a unirse a algo, debería comprometerse por completo. Como no es del tipo atlético como Shibakusa, Noguchi se pregunta en voz alta qué elegiría él en su lugar. Shibakusa lo molesta un poco, preguntándole si acaso intenta presionarlo. Esa simple pregunta dispara un recuerdo. Esa conversación exacta ocurrió 10 años atrás. Con una sonrisa de déjà vu, Shibakusa sabe que si responde tal como lo hizo entonces, él mismo elegiría ciencias, y su amigo terminaría optando por literatura, fiel a su naturaleza de ir en contra. Recuerda cómo esa elección no le resultó nada bien a Noguchi. Lo pasó mal allí, rompió con una novia del club y terminó solo en su tercer año. Sin estudiantes más jóvenes ni compañeros activos, solía describir esa experiencia como aburrida y solitaria. Pensando en ello, Shibakusa rememora que en aquel entonces le dijo a Noguchi que habría estado mejor en el club de ciencias, pero él se negó a escucharlo. Ahora se pregunta, si en esta ocasión él mismo eligiera literatura en lugar de ciencias, ¿Noguchi lo contradeciría de nuevo y terminaría en el club de ciencias? Si fuera así, quizá evitaría las dificultades que vivió antes en literatura. Con esa idea en mente, le sugiere de manera casual que, en realidad, literatura podría ajustarse mejor a él. Pero tal como esperaba, en cuanto lo dice, Noguchi pierde un poco el interés y, fiel a su costumbre, se decide por el club de ciencias. Con una sonrisa algo apenada, le agradece el consejo aunque lo contradiga. Shibakusa lo tranquiliza con un guiño, indicando que para la elección no es un problema. Mientras tanto, reflexiona en silencio. Su sugerencia parece haber influido en la decisión de Noguchi, lo que significa que de forma indirecta ha cambiado el rumbo de su amigo. Duda si hizo bien en influir en el futuro de Noguchi por razones personales. Al mirarlo de reojo, piensa en la posibilidad de que todo pueda descontrolarse. Racionaliza que, dado que su propósito es alterar el futuro, siempre podrá hacer ajustes si las cosas no salen bien. Si el miedo lo paraliza, acabará repitiendo el mismo desenlace desfavorable. Así que decide actuar y marcar una diferencia positiva, aunque sea un paso pequeño. Si el futuro se tuerce, intervendrá de nuevo para encaminarlo hacia un mejor destino. Con ese pensamiento, le da a Noguchi una palmada amistosa en la espalda, convencido en su fuero interno de que el club de ciencias es una opción sólida. Noguchi lo mira con un destello de entusiasmo, mencionando que en el club de ciencias podría haber chicas atractivas con batas de laboratorio, gracias a la moda actual de las chicas científicas. Shibakusa arquea una ceja, cuestionando si en verdad esa es su motivación. Noguchi solo sonríe, asegurando que juventud y romance son inseparables. Shibakusa le guiña un ojo en tono juguetón, recordándole que siempre había tenido debilidad por las chicas literarias. Los ojos de Noguchi se abren con sorpresa, visiblemente desconcertado, preguntándose cómo lo sabe, si nunca lo había dicho en voz alta. Dándose cuenta de su error, Shibakusa lo minimiza enseguida, diciendo que tal vez confundió la historia con la de otra persona. Noguchi sonríe y lo provoca, sugiriendo que quizá está celoso. Con un brillo travieso en la mirada, lo invita a unirse al club de ciencias junto a él. Shibakusa ríe y declina, explicando que ya tiene en mente el club de música ligera. Hay alguien con quien desea tocar, aunque aún no menciona de quién se trata. Noguchi, intrigado, le pregunta quién es, pero Shibakusa solo responde con una leve sonrisa.
Con un apretón amistoso en el brazo, Noguchi le dice que la batería realmente le queda bien. Al terminar las clases, Shibakusa reflexiona sobre cómo ha empezado el curso y lo mucho que había estado esperando este momento. Recuerda que en su bucle anterior tuvo una charla irrelevante y no tomó ninguna iniciativa. Ahora se dirige corriendo al club de música ligera, decidido a manejar las cosas de otra manera y dejar una impresión duradera. Su objetivo es crear un vínculo fuerte con ella y formar un proyecto de banda en conjunto. Al llegar a la entrada del club, se encuentra con Shigure Narahara. Y queda cautivado por su delicado cabello, casi como de cristal, que parece frágil. Al verla, piensa que describirla como etérea puede sonar obvio, pero esa primera impresión persiste incluso después de 2 ciclos de vida. Ella le pregunta si está afiliado al club de música ligera, y él responde tendiéndole la mano, proponiéndole formar una banda juntos. La repentina invitación la toma por sorpresa, y ella rechaza, visiblemente desconcertada. Él admite que su manera de acercarse es poco convencional, considerando que apenas se conocen. La observa y se recuerda a sí mismo que su objetivo es actuar diferente a la vez anterior. Sonríe y dice que es una lástima, pues esperaba comenzar una banda con alguien que fuera al club incluso en sus días libres, lo que despierta su curiosidad. Ella lo mira confundida y pregunta si las actividades están suspendidas hoy. Él sonríe, explicando que todos los miércoles hay pausa. Entonces ella le pregunta por él, y él aclara que aún no es miembro oficial del club. Le muestra sus zapatos verdes con rayas, prueba de que también es de primer año, igual que ella. Al verla aún más confundida, agrega con una sonrisa: si alguien tiene motivación suficiente para presentarse en su día libre, esa es la clase de persona con la que quiero trabajar. Menciona que toca la batería y le pregunta si quisiera unirse, pero ella rechaza, diciendo que no le interesa asociarse con un baterista. Explica que lo único que quiere es cantar en solitario, lo cual a él le enciende los ojos de emoción, diciéndole que por esa misma razón deberían formar una banda. Ella es vocalista, pero su expresión se ensombrece cuando le pregunta por qué se opone tanto a la idea. Ella responde con frialdad que no le gustan las bandas y se marcha. Mientras desaparece de su vista, él le grita desde atrás preguntándole por qué no le gustan las bandas, pensando para sí mismo que nunca conoció a alguien que las detestara. Ella le contesta que no es asunto suyo y continúa alejándose. Se disculpa con un breve "lo siento", dejándolo con más dudas que respuestas. Le pide que busque a otra persona para su banda, lo que lo impulsa a intentar alcanzarla. Le grita que se interesa en el club de música ligera y que él tiene muchas ganas de trabajar con ella, esperando despertar una conexión. Al ver que ella acelera el paso, se pregunta si siquiera recordará su nombre. Pero está decidido a causar una mejor impresión que en su conversación torpe anterior. Intrigado por su resistencia tan firme a unirse a una banda, comprende que debe descubrir el origen de esa negativa. Con esa determinación, sale tras ella, convencido de que sabe a dónde se dirige y que tendrá otra oportunidad para hablar con ella de frente. Al recordar que en una revista de música, durante el debut de Shigure Narahara, se mencionaba que solía faltar mucho a clases en la secundaria, le viene a la mente que ella acostumbraba a hacer presentaciones callejeras en solitario en el distrito comercial. Esa información lo lleva a pensar que si quiere encontrarla, buscar en ese distrito es lo más lógico. Sin embargo, el hecho de que hoy haya dejado de asistir al club de música ligera añade una sensación de urgencia a su búsqueda. Esto lo lleva a decidir que tendrá que salir a buscarla él mismo. Cuando revisa su teléfono móvil, se da cuenta de que el distrito comercial es un área bastante amplia, lo que vuelve más complicada su búsqueda. Para reducir opciones, planea comenzar en la escuela secundaria a la que ella asistió. Reconoce que, como es fanático suyo, sabe a qué secundaria iba, pero desde fuera eso podría parecer un comportamiento demasiado obsesivo, así que debe proceder con cuidado. Con esa idea en mente, comienza a preguntar a algunos estudiantes por la zona del distrito comercial. Pero uno de ellos le dice que en realidad no frecuentan mucho ese lugar. Shibakusa comenta que sería fantástico si existiera algún sitio donde alguien pudiera hacer presentaciones callejeras, lo cual despierta la curiosidad del estudiante. Al escuchar el término presentaciones callejeras, la estudiante le pregunta si planea tocar en la calle y si sabe tocar la guitarra o algo parecido. Shibakusa aclara que no, que él no busca presentarse, sino encontrar a alguien. Entonces, una chica menciona que Ishimoto quizás sea quien más conozca esa zona, ya que es su vecindario. La emoción de Shibakusa crece. Se acerca a Ishimoto y le pregunta si en verdad conoce bien el área. Ella, algo renuente, confirma que el distrito comercial queda cerca de su casa y le da indicaciones. Con esa información nueva, se dirige hacia allí y comienza a recorrerlo. Al observar la zona, nota que es bastante antigua y que la mayoría de los comercios están cerrados. A pesar de la evidente falta de gente y de no encontrar pistas inmediatas,
continúa con su búsqueda movido por la determinación. Se siente algo desanimado por el ambiente desolado, pensando que es poco probable hallarla de inmediato. Sin embargo, su ánimo cambia en cuanto escucha el sonido de una guitarra acompañado de una voz encantadora que canta. Rápidamente sigue el rastro del sonido y logra alcanzarla. Mientras escucha la canción, la reconoce, es una pieza original de ella, Sigure, una melodía que en el futuro se convertirá en un gran éxito, vendiendo millones de copias. Recordando su antigua obsesión por su música, evoca las miles de veces que la escuchó, y aún así, incluso ahora, le provoca escalofríos en la piel. Cuando ella concluye su interpretación, él aplaude con entusiasmo y elogia su talento con sincera admiración. Al encontrarse con su mirada, ella le pregunta qué hace allí, qué lo trae a esa zona. Él responde con una sonrisa amigable, diciendo que se topó con su actuación y quedó cautivado por su hermosa voz. Con interés, le pregunta si suele cantar allí. Sin embargo, su actitud se enfría y ella le responde que no es asunto suyo, pidiéndole que se marche si no tiene nada importante que decir. Su voz tiembla con tristeza cuando menciona que nadie parece valorar su música. Él le contesta con una sonrisa amable, asegurándole que de verdad está disfrutando de su presentación. Ella duda de su sinceridad y él responde con encanto afirmando que siempre habla en serio cuando se trata de lo que realmente importa. Su expresión se mantiene melancólica y parece no convencida. Él reflexiona sobre el contraste entre sus canciones, tan cautivadoras, y su reacción defensiva. Mientras ella guarda sus cosas, él le pregunta si ya terminó su actuación. Ella responde simplemente que se va a casa. Él le pide otra canción, bromeando con que es imposible que se quede conforme con una sola. Ella le reprocha, entre risas, que es demasiado insistente. Él, de rodillas, le ruega con sinceridad, expresando su genuina admiración por su talento y suplicando que toque al menos una canción más. Pero ella se echa a correr tras decir, la próxima vez. Mientras se aleja, Narahara reflexiona sobre el encuentro, sintiéndose confundida por él y sin lograr descifrarlo del todo, en especial al recordar la expresión entusiasta que mostró cuando le rogaba otra canción y la llenaba de elogios. Al día siguiente, la mente de nuestro protagonista sigue ocupada con ella, preguntándose cómo logró conectar de alguna manera, incluso si la reacción no fue la mejor. Se plantea cómo convertir ese encuentro en una oportunidad para formar una banda. Su expresión distante llama la atención de su amigo, que le pregunta qué anda pensando tan temprano por la mañana. Él aún piensa en ella, y una sonrisa se dibuja en su rostro al recordar la posibilidad de volver a escucharla cantar, especialmente porque dijo, la próxima vez. Noguchi lo mira intrigado, preguntándose si de verdad algo lo está preocupando. La interrupción se corta pronto cuando una chica se le acerca y le pide hablar un momento con él. Al reconocerla, le pregunta si es la señorita Ishimoto. Ella asiente y le recuerda que hablaron brevemente el día anterior, preguntándole si lo recuerda. Él confirma, recordando que ella mencionó el distrito comercial. Agradeciéndole la ayuda, le dice que logró encontrar el lugar que estaba buscando. Entonces ella le pregunta si estuvo con Narahara-san ayer. La pregunta primero lo sorprende, y luego, con cierta vacilación, responde que sí. Después le pregunta si acaso hizo algo mal, o si eso es un problema. Ella entonces le dice que solo quería saber qué hacía con ella. Él responde con otra pregunta. ¿A qué se refiere? Solo estuvo escuchando la canción de Narahara. Luego, con una risa, comenta que ha estado pensando en unirse al club de música ligera. Incluso se le pasó por la cabeza invitar a Narahara a formar una banda. Tras escucharlo, Ishimoto le dice que no quiere sonar cruel ni nada parecido, pero cree que Narahara probablemente no quiera estar en una banda. Él se queda impactado y le pregunta con enfado si sabe algo sobre que Narahara odie las bandas. Entonces ella le revela que, en realidad, fue a la misma secundaria que Narahara. Incluso habían planeado formar una banda juntas en aquel entonces. Pero algo sucedió y eso hizo que la banda se desmoronara. Debido a aquel problema, desde entonces ella terminó cantando únicamente en solitario. Ishimoto comienza a contarle toda la historia a Shibakusa, empezando por aquel momento en que Narahara preguntó si el club de música era diferente al club de banda de metales. Ishimoto le explicó que se trataba de un club mucho más relajado, donde se podían tocar distintos instrumentos y también cantar. Luego le preguntó si Xiu-chan ya se había unido a algún club, y la invitó con entusiasmo a entrar juntas al club de música. Ishimoto comentó que ya había tocado la guitarra antes y que también había formado parte de una banda de marcha, pensando que sería maravilloso que ambas pudieran hacer música juntas. Añadió que seguramente sería una experiencia muy divertida. Las dos se inscribieron en el club de música. Cuando Narahara mostró sus habilidades con la guitarra en la escuela, todos la elogiaron por su talento. Un estudiante se le acercó emocionado porque se había unido,
diciendo que es mucho más divertido improvisar cuando se tiene una guitarrista tan buena. Más tarde, algunas chicas se acercaron a pedirle que, cuando pudiera, les enseñara a tocar guitarra. Mientras discutían sobre sus planes musicales, una de ellas confesó que, por más que practicaba, no lograba dominar los acordes. Otra chica le preguntó si Narahara podía cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo, a lo que ella respondió que aún no había empezado a cantar. Con el concierto regular aproximándose, Ishimoto le preguntó a Sigu-chan si le gustaría formar una banda y presentarse juntas. Ella respondió con entusiasmo, diciendo que tenía muchas ganas de intentarlo. Su respuesta alegró enormemente a Ishimoto, quien comentó que Narahara parecía estar pasándola increíble últimamente. Estaba feliz de haberla invitado al club de música. Narahara le agradeció con una cálida sonrisa. Al día siguiente, una chica llena de energía llamada Akane Shimizu se unió al grupo, agradeciendo a Ishimoto por la invitación. Ishimoto le explicó a Narahara que pensó que tener una integrante más sería genial, así que la contactó. Narahara respondió con una sonrisa radiante, «Suena como una gran idea». Shimizu, sonriendo, le preguntó a Narahara si esto era lo que llaman una oportunidad única en la vida. Narahara contestó que estaba deseando vivirlo. Shimizu agregó que siempre había querido probarlo de tocar en una banda porque le parecía increíblemente genial. También aseguró que sus amigas estaban emocionadas por ir a verla tocar. Con energía, propuso que empezaran a ensayar de manera seria. Ishimoto señaló que primero tenían que decidir quién tocaría qué instrumento. Declaró que ella se quedaría con la batería, pero preguntó a las otras dos qué preferían. Shimizu, muy entusiasmada, se ofreció para tocar la guitarra y cantar, mencionando con una risa que había estado practicando bastante y creía que ya lo hacía bien. Entonces Ishimoto preguntó si Sigu-chan quería intentar con el bajo. Ella dudó un poco, diciendo que en realidad le gustaría probar también como vocalista, y ofreció intentarlo. Shimizu, curiosa, preguntó si de verdad sabía cantar. Ishimoto sugirió que escucharan a ambas antes de decidir. Shimizu, con un guiño juguetón, dijo que así sería lo más justo. Narahara, algo insegura, preguntó qué canción debía cantar, e Ishimoto le respondió que escogiera cualquiera. Ella tomó su guitarra y, al comenzar, su voz llenó la sala con un calor impresionante que incluso dejó a Ishimoto asombrada. Ishimoto pensó para sí lo increíble que era la voz de Narahara, mucho más allá de lo que había imaginado. Cuando terminó, Narahara dijo con modestia, «Eso es todo». Ishimoto se acercó a ella, alabándola como un talento extraordinario y preguntándole por qué nunca había mencionado que podía cantar. Narahara respondió humildemente que no creía ser tan buena. Ishimoto la colmó de elogios, asegurando que tenía un futuro real en la música. Narahara, tímida, dijo que estaba exagerando. Entonces, Shimizu anunció de repente que se salía de la banda. Tanto Narahara como Ishimoto quedaron impactadas por su decisión abrupta. Ishimoto le preguntó por qué, sobre todo si ni siquiera había intentado cantar. Shimizu contestó que la voz de Narahara la había hecho sentirse insuficiente. Ishimoto le sugirió que probara con el bajo, pero Shimizu se negó, diciendo que no tenía esa habilidad y que lo mejor sería encontrar a alguien más capacitado. Con un suspiro, añadió que todos esperaban una buena presentación. Cuando Shimizu se preparaba para irse, Narahara le ofreció sinceramente tocar el bajo si ella quería cantar, pero Shimizu reaccionó con enojo, acusándola de fingir apoyo solo para luego burlarse de su canto. Agregó que Narahara tenía una mala actitud. Narahara intentó explicarse, diciendo que había malinterpretado sus intenciones, pero Shimizu la interrumpió, alegando que era muy fácil hacerse la inocente después de todo. Estalló acusándola de fingir humildad solo para ganarse la aprobación de todos. Ishimoto intentó intervenir, pero Shimizu, todavía furiosa, acusó a Narahara de mirarlas por encima mientras aparentaba modestia. Declaró que no quería estar en una banda con alguien así. Narahara, herida, dijo que realmente deseaba estar en una banda y negó todas las acusaciones. Shimizu la llamó mentirosa y aseguró que nunca olvidaría lo que pasó, antes de salir enfadada. Narahara se quedó quieta, visiblemente triste. Ishimoto se acercó para disculparse, pero Narahara le dijo que ella no había hecho nada mal. Ishimoto sugirió que buscaran a alguien más, pero que por el momento lo mejor era terminar el día. Al día siguiente, invitaron a otra chica, pero esta rechazó la oferta diciendo que no se sentía segura de sí misma. Tanto Narahara como Ishimoto intentaron convencerla, prometiendo ajustar la lista de canciones a sus fortalezas y pidiéndole que al menos participara solo para el concierto. Aún así, la chica declinó educadamente, aunque dejó abierta la posibilidad de unirse en el futuro. Ishimoto expresó su decepción y se disculpó. Le confesó a Narahara que encontrar a la persona adecuada estaba siendo más difícil de lo esperado. Decidida,
resolvió seguir buscando incluso fuera del club, y propuso intentar reclutar a una tecladista. Narahara aceptó continuar la búsqueda. Mientras tanto, Miki le preguntó a Shimizu si Narahara era realmente tan mala como ella decía. La amiga de Shimizu intervino diciendo, Narahara se burló del canto de Shimizu, y seguramente también menosprecia a Miki. Shimizu declaró que jamás la perdonaría. Miki miró a Narahara y la llamó desalmada. Otra estudiante agregó que no era sorpresa que terminara sola. Cuando Narahara se dio vuelta, Shimizu se burló, llamándolo un típico caso de orgullo antes de la caída. Después, Narahara e Ishimoto no lograron reclutar a nadie más. Preocupada, Ishimoto dijo que necesitaban comenzar los ensayos y encontrar integrantes pronto. Narahara se disculpó, echándose la culpa, aunque Ishimoto intentó tranquilizarla. Narahara insistió en que todo era por su culpa y que quizá nunca debió unirse a la banda. Finalmente, Narahara confesó que aunque le alegraba que Ishimoto valorara su canto, sentía que era una carga para las demás. Ishimoto se sorprendió y la reconfortó, diciendo que su voz era maravillosa y que cualquiera que la escuchara estaría de acuerdo. Narahara le dio las gracias, pero insistió en que no debía preocuparse. Cuando Ishimoto le preguntó qué quería decir, Narahara reveló que sabía de la oferta que había recibido Mio-chan para unirse a otra banda y le pidió que la aceptara, sobre todo porque los bateristas siempre eran muy solicitados. Propuso como alternativa que tocaran juntas usando pistas pregrabadas, pero Narahara se negó. Afirmó que pasar demasiado tiempo con ella solo haría que Mio-chan se sintiera opacada. Aunque Ishimoto trató de cambiarle la idea, Narahara insistió en que lo mejor era separarse y le pidió que no se preocupara. Con una sonrisa extraña, Narahara dijo que de verdad admiraba la batería de Ishimoto y que quería verla brillar. Ishimoto reflexionó y comprendió que había llegado a un callejón sin salida. Aferrarse a la idea de estar en una banda con Narahara solo la estaba desgastando. Consumida por la culpa, comenzó a distanciarse poco a poco. No pasó mucho hasta que Narahara dejó el club y empezó a cantar sola, lejos de todos. Después de contar todo, Ishimoto permaneció frente a Shibakusa, inclinando la cabeza con culpa. Él, con expresión seria, le preguntó si esa era la razón por la que Narahara se negaba a unirse a una banda. Ishimoto admitió que era su culpa. Si tan solo hubiera pensado mejor y hubiera invitado a otra persona. Limpiando sus lágrimas, dijo que Narahara terminó odiando a las bandas por su causa. Shibakusa le dijo suavemente que no debía culparse tanto. Ella se disculpó por dejarse llevar por las emociones y le rogó que no volviera a presionarla. Él reconoció que quizá tenía razón. Querer formar una banda con Narahara podría ser solo un deseo egoísta. Y aún así, había algo en rendirse que se sentía incorrecto. Compartió su pesar y dijo que todavía quería pedirle a Narahara una vez más. Ishimoto le advirtió que probablemente era inútil, pero él insistió en que podían suceder cosas inesperadas. Si lo intentaba, creía que aún era posible. Estaba decidido a traerla de vuelta para demostrarles a todos los que dudaban que el verdadero talento no puede ser silenciado. Al día siguiente, Shibakusa regresó al distrito comercial y distinguió a Narahara de pie en la distancia. Él ya sabía que la encontraría allí. Sus miradas se cruzan y ella le pregunta si ha vuelto otra vez. Él explica con calma que sintió una fuerte necesidad de regresar. Ella, desconcertada, admite que no entiende su interés por su música, asegurando que sus canciones no valen la pena. Él niega con la cabeza, se disculpa y le insiste con sinceridad en que realmente disfruta lo que ella crea. Entonces revela una sorpresa, un cajón que cargó hasta allí. Intrigada, ella pregunta qué pretende, y él la invita a una improvisada sesión musical. Ella duda, protesta diciendo que no era necesario tanto esfuerzo, pero señala que ya trajo el cajón y que, como baterista, su instinto natural es añadir ritmo. Con un suspiro resignado, ella le permite tocar. Él se acomoda, prometiendo seguir su ritmo y complementar, no opacarla. En cuanto ella empieza, él reconoce enseguida la canción Sigure, y sus ojos se iluminan. El tempo medio resalta la claridad de su voz de manera perfecta. Golpea cada compás con cuidado, recordando sus días en First Run, cuando se esforzaba por acompañar la música en lugar de dominarla. Su ejecución es precisa y discreta, y Narahara lo observa con respeto mientras la melodía suave crece hasta un estribillo cargado de emoción, con su voz impecable al frente. Cuando terminan, él sonríe con calidez y le pregunta si quiere probar otra canción. Ella responde que probablemente hoy ya se va a casa, sonando algo distraída. Él, preocupado, le pregunta suavemente si pasa algo o si no se siente bien. Ella asiente levemente. Él comprende que lanzarse directo a tocar quizá fue demasiado. Temiendo haberla presionado, sugiere mejor verse en la fiesta de bienvenida para primer año. Ella comenta que no se había enterado del evento.
Él le explica, los veteranos planean una después de clases el viernes. Ella declina, diciendo que no tiene ánimos. Tratando de convencerla, menciona que podrá conocer a estudiantes mayores, otros novatos y disfrutar un poco. Ella sigue indiferente. Entonces él bromea con que habrá postres deliciosos, pastel de fresas, pastel de chocolate e incluso Mont Blanc. Recuerda que ella solía disfrutar de un Mont Blanc durante las grabaciones y piensa que debe ser una gran fanática. Ella hace una pausa, reflexiona y responde que lo pensará. Él se ilumina, prometiendo esperar ansiosamente su respuesta. En la reunión de bienvenida, una estudiante veterana presenta el evento. Y se presenta a sí misma, agradeciendo a la familia Hachida por los pasteles. El lugar está lleno de conversación mientras los alumnos son animados a socializar y conocer a miembros de los clubes, tanto mayores como menores. Un estudiante nuevo toma el micrófono, seguido por Yousuke Iwamoto. En cuanto Shibakusa lo ve, se queda helado, recordando que Yousuke fue quien finalmente lo expulsó de la banda. A su alrededor, los estudiantes celebran sus videos virales y canciones originales. Algunos preguntan si toda su música es propia. Shibakusa observa, pensando que Yousuke ya tiene un público enorme y recordando cómo creyó que el éxito llegaría si le era fiel, pero todo terminó mal. Con el micrófono en la mano, Shibakusa supone que, con tan pocos bateristas, Yousuke podría intentar reclutarlo otra vez. Pero él no tiene intención de unirse a su banda. Solo se presenta como baterista. Cuando terminan las presentaciones, los anfitriones invitan a todos a mezclarse. En otro rincón, Narahara disfruta tranquilamente de los bocadillos. Shibakusa se le acerca, señalando que al final vino. Ella responde que solo está allí por los dulces. Cuando él pregunta si se presentó, ella admite que no lo hizo. Sonriendo, él le pregunta si ya hizo amigos, pero ella contesta de manera tajante que no le interesa. Él se ríe, aconsejándole que no sea tan grosera. Ella replica, cuestionando sus propias habilidades sociales, y le dice que mejor se preocupe de hacer sus propios amigos. Él, con calma, le asegura que no necesita estar siempre a la defensiva. Eventualmente, encontrará personas con las que encaje. Mientras sigue picando dulces, ella comenta que se irá apenas termine. Él le pregunta por qué se muestra tan distante. Justo en ese momento, Yousuke se acerca y le ofrece unirse a su banda. Shibakusa rechaza con una excusa educada. Yousuke señala que puede estar en varias bandas al mismo tiempo. Shibakusa se disculpa y afirma que solo tocaría con una persona adecuada, otra persona. Entonces, para dejarlo claro, coloca sus manos en los hombros de Narahara y declara frente a Yousuke y los demás que ella es la única compañera que quiere. Narahara piensa para sí que nunca aceptó ninguna sociedad. Él le toma la mano y la conduce afuera. Ella pregunta a dónde van. Él responde con una sonrisa, de vuelta al distrito comercial. Todavía quiere tocar con ella. Ella duda, preguntándose qué tan realista es formar una banda con él y si estuvo bien rechazar la oferta de Yousuke. Él la tranquiliza, reafirmando que no se ve tocando con nadie más. Sosteniendo su mano con suavidad, confiesa que no quiere repetir el final doloroso de su vida pasada. Y, con voz baja, le pregunta si no le gustaría revivir su juventud una vez más a su lado. Narahara sonríe un poco, aunque admite que no entiende del todo sus palabras. Mientras tanto, una chica cercana rasguea su guitarra con un auricular puesto, absorta en su música. Los ojos de Narahara se posan en el pastel Mont Blanc, y no puede evitar expresar cuánto lo adora. Piensa que la dulzura sutil de la crema y la castaña, que se deshacen lentamente en su boca, es absolutamente cautivadora. Cada vez que compra un Mont Blanc como merienda, siente una alegría tan inmensa que le dura todo el día. Al saborear cada bocado, cree que le gusta tanto que podría vivir sin otra comida el resto de su vida. La forma en que los sabores se funden es una auténtica delicia, y se siente agradecida de haber descubierto ese postre. Más tarde, acostada en la cama, recuerda cuando Shibakusa mencionó el delicioso Mont Blanc, y se siente atraída por la idea de verlo otra vez, a pesar de sus reservas iniciales. Aunque sabe que está cayendo la tentación, no puede resistirse al encanto del Mont Blanc, de la misma manera que le cuesta resistirse a la invitación de Shibakusa. La idea de volver a encontrarse con él la pone nerviosa, y se pregunta por qué se molesta con alguien como ella. Se cuestiona si de verdad quiere formar una banda con ella o si hay algo más en sus intenciones. Mientras reflexiona sobre su encuentro anterior, se advierte a sí misma que no debe ilusionarse. Teme que, si sufre otra traición, no pueda recuperarse. Los recuerdos de heridas pasadas aún pesan, y duda en abrirse a nuevas experiencias. Sin embargo, la memoria de aquella divertida sesión musical sigue presente, y se pregunta por qué algo tan agradable le da tanto miedo.
Se plantea si todo lo que le produce alegría le resultará siempre intimidante, o si simplemente no está acostumbrada a sentir así. Decidida a liberarse de sus temores, resuelve cambiar y asistir a la fiesta de bienvenida sin esperar nada. Se repite que solo la atrae la promesa del Mont Blanc. Pero en el fondo, espera algo más. Tal vez sea la oportunidad de reencontrarse con Sibacusa. O quizás la posibilidad de redescubrirse a sí misma. Sea cual sea la razón, está dispuesta a arriesgarse y ver qué sucede. Finalmente, logra formar una banda con ella, integrada solo por 2 miembros, guitarra y voz por un lado, batería por el otro. Su objetivo no es debutar ni alcanzar la fama, sino recuperar aquella esencia perdida de la juventud. Mientras empieza a comer su almuerzo, piensa para sí mismo que contar con un bajista sería la incorporación perfecta a su formación. Justo en ese momento, uno de sus amigos le avisa que tiene una visita, una chica deslumbrante. Es Narahara, y le pide hablar con él un momento. Él se queda sorprendido y le pregunta qué es lo que tiene en mente. Los demás muchachos no pueden evitar mirarla fijamente, cuchicheando entre ellos sobre lo hermosa que es, y algunos incluso especulan acerca de la relación que podría tener con él. Ella le dice que quiere que la acompañe, pero él responde que aún no ha terminado de almorzar. Entonces ella le sugiere que se lo lleve con él, y en ese instante nota la expresión de su amigo, que se ve increíblemente intimidante. Aunque no alcanza a verle el rostro por completo, siente claramente la intensidad de su mirada. Se imagina las preguntas que seguramente le hará después sobre ella, probablemente con un toque de locura. Finalmente decide acompañarla, y ambos se dirigen juntos a la azotea. Él le pregunta si realmente está bien subir allí con ella, y Narahara le responde que no hay ningún problema, que nunca nadie se ha molestado con ella por eso. Mientras lo invita a almorzar a su lado, en su rostro se refleja un leve destello de melancolía. Él piensa que bien podría haberlo dicho desde el principio, pero aún así sonríe y acepta su invitación. Cuando se sientan a comer, él repara en los sándwiches de su lonchera y le pregunta si los preparó ella misma. Algo orgullosa, pero también a la defensiva, ella le responde que sí, y cuestiona si acaso eso tiene algo de malo. Él la tranquiliza diciendo que para nada, y admite que la mayoría de las veces solo come comida congelada. Ella, curiosa, echa un vistazo a su propia lonchera y le pregunta qué lleva dentro. Mientras comparten la comida, a él lo invade una sensación de asombro, pensando que almorzar junto a la persona que tanto admira es una situación que nunca habría imaginado en su vida anterior. Al observar su sonrisa, todos los problemas que ha enfrentado parecen desvanecerse, sustituidos por la simple alegría de verla feliz. De pronto, un ruido extraño lo distrae, y le pregunta a ella si también lo notó. Narahara comenta que debe de ser alguien conocido, probablemente escondido detrás del tanque de agua. Intrigado, él le pregunta de quién se trata, y ella confirma que sí, que hay alguien más allí arriba, aunque siempre está rondando y no sabe quién es realmente. Él se levanta con la sensación de que aquel momento especial se ha arruinado. Aunque ellos habían llegado primero, desearía que la persona desconocida los dejara en paz, al menos por hoy. Decide investigar y camina hacia el tanque para descubrir quién se esconde allí. Al acercarse, una chica se gira hacia él con una mirada desafiante y ardiente, exigiendo saber qué pretende. La intensidad de su mirada es abrumadora, y él no puede evitar fijarse en el bajo eléctrico que sostiene. Queda sorprendido, y su asombro se refleja en su rostro. La agresividad de la chica es evidente, y lo ataca preguntándole si acaso es un lamebotas de los profesores. Él intenta calmar la situación, aclarando que no es lo que piensa, y le pregunta si realmente toca el bajo. Ella responde con mezcla de desafío y desprecio, preguntando si acaso tiene algún problema con eso, y asegura que hará lo que le plazca. Para su sorpresa, añade que quizá este encuentro pueda resultarle útil, y le pide que lo reporte al profesor si quiere. Le revela que no tiene intención alguna de asistir a clases y que hagan lo que deseen. Suspensión, expulsión, para ella todo es lo mismo. Él se estremece al escuchar la palabra expulsión y le pregunta al respecto, pero a ella no le preocupa en absoluto, diciendo que planea abandonar la escuela de todos modos. Con un tono despectivo, le dice que la deje tranquila si ya entendió el mensaje. Con calma, él le pregunta si puede retirarse, aunque antes de irse quiere hacerle una última pregunta. Se sienta frente a ella y le consulta sobre la canción que estaba tocando en el bajo. Ella se encoge de hombros, diciendo que no es nada importante y que, en realidad, ¿a quién podría importarle? Él insiste, explicando que su curiosidad es genuina porque forma parte del club de música ligera y cree tener cierto criterio sobre música. Añade que el bajo suena muy bien, y que es un instrumento característico en bandas de punk rock famosas. Ella lo mira con sorpresa y curiosidad, preguntándole si de verdad sabe de lo que habla. Responde que toca simplemente para pasar el rato. Además, explica que para ella la canción en sí no importa demasiado.
Lo que realmente disfruta es seguir la línea debajo de un tema, y eso es lo que le produce satisfacción. Dice que solo mata el tiempo con la música, ya que no tiene nada mejor que hacer. Él la invita a tocar juntos después de clases, explicándole que su banda justo necesita un bajista. Ella lo rechaza sin dudar. Él insiste, sugiriendo mañana o cualquier otro día que le venga bien. Ella responde tajantemente que jamás. Él, con calma, dice que está bien si no le interesa. Molesta, le grita preguntando por qué se empeña en reclutar a alguien como ella, y le dice que busque a alguien más normal. Él replica que alguien común seguramente sería aburrido. Ella admite que probablemente tiene razón, pero lo encuentra sorprendente, y al mismo tiempo, algo grosero. Frustrada, le pide que se marche, diciendo que su conversación ya le resulta insoportable. Él se levanta y le dice que volverá mañana. Ella estalla en cólera y le advierte que no vuelva, gritando que no importa cuántas veces aparezca, jamás tocará con él. Cuando regresa junto a Narahara, ella comenta que llegó tarde, y él se disculpa, mencionando que se le ocurrió una excelente idea. Al día siguiente, él y Narahara vuelven a la azotea con sus instrumentos, y él saluda a la chica malhumorada con una sonrisa, diciendo que ha pasado un tiempo desde su encuentro de ayer. Ella apenas esboza una mueca y le pregunta si va en serio. Él explica que imaginó que, aunque la invitaran, ella no aparecería, así que decidieron preparar todo por su cuenta para no perder tiempo. La chica responde que es un esfuerzo inútil, pero admite que solo está ahí matando el tiempo. Narahara le muestra un cuaderno y le pregunta qué canción preferiría tocar, comentando que tienen varias opciones. La chica responde de mala gana, diciendo que no pueden simplemente asumir que ella no va a participar. Él le señala que, si ya se tomó la molestia de venir hasta allí, ¿por qué no tocar? Ella replica que dejen de hacerse los desentendidos, que es realmente molesto. Aclara que, sin importar lo que hagan, no piensa tocar con ellos. Narahara y Shibakusa se miran y comienzan a interpretar una canción. La chica de actitud ruda se siente entretenida y termina sumándose con el bajo. Después, él la provoca diciendo, «¿No dijiste que no ibas a tocar?». Ella se pone nerviosa y avergonzada, y él sonríe comentando que, al final, sí tenía ganas de tocar. Ella se defiende diciendo que fue solo un acto reflejo. Narahara entonces la elogia con una sonrisa, diciendo que su técnica en el bajo es impresionante. Él le pregunta qué piensa, mencionando que reservaron el aula del club para después de clases. Ella pregunta de nuevo si realmente esperan que vaya, y él le contesta que tal vez deberían usar la azotea como nuevo lugar de ensayo, para no incomodarla. Ella se irrita, pero poco a poco baja la guardia y termina aceptando unirse a ellos. Él le da las gracias, y ella murmura que todo esto es culpa de haberse topado con un tipo excéntrico. Shibakusa señala que aún no se han presentado adecuadamente. Entonces presenta a Narahara como la vocalista, y luego a sí mismo. La chica se presenta como Risa Kataoka. Cuando él se refiere a ella como Kataoka-san, ella se marcha, ordenándole que evite usar su apellido porque no le gusta. Él se disculpa, y ella responde que está bien, recordándole que se verán otra vez después de clases. Al verla irse, Narahara comenta que es fantástico, pero él parece distraído. Ella le pregunta qué le preocupa, y él responde que nada pasa. Sin embargo, en realidad está dándole vueltas al nombre Risa Kataoka, que le resulta familiar. Recuerda haberlo escuchado durante su reunión de exalumnos en el futuro, cuando un amigo mencionó haberla visto trabajando en un club de anfitrionas. Su amigo se sorprendió de que Shibakusa no la conociera, pero luego le explicó que habían estado en clases diferentes durante el segundo año. Aquel amigo quedó asombrado de que una antigua compañera terminara de anfitriona, pero lo que más le impactó fue la mirada vacía y sin vida que llevaba en los ojos. También lo escuchó murmurar que quería morir. Su amigo le reveló que ella alguna vez habló de querer terminar con su vida. Shibakusa preguntó por qué diría algo tan serio. El amigo explicó que estaba abrumada por demasiados problemas, la descubrieron fumando la preparatoria, abandonó la escuela y finalmente rompió toda relación con su familia tras una fuerte disputa. Cuando Shibakusa preguntó si simplemente había sido una adolescente rebelde, el amigo le respondió que no era tan sencillo. En el fondo de todo, parecía estar la banda en la que había estado, muy parecida a la de Shibakusa. Aparentemente, ella tocaba el bajo en un grupo bastante popular y bien establecido, aunque él no recordaba el nombre. Sin embargo, sugirió que tal vez Shibakusa podría recordarlo si habían coincidido en algún local en vivo o algo parecido. Shibakusa replicó que una bajista mujer por sí sola no era suficiente pista para identificarla. Entonces Shibakusa preguntó si trabajar en un club de anfitrionas significaba que había dejado la banda. Su amigo aclaró que era más exacto decir que la habían echado. Le explicó que ella afirmaba que sus propios compañeros de banda la habían traicionado.
Shibakusa preguntó qué quería decir con traicionada. El amigo le contó que, al parecer, alguien se había acercado a su banda con una oferta de debut. Shibakusa comentó que aquello era una gran oportunidad, haber recibido una propuesta así. Su amigo le reveló que la persona detrás del contrato tenía gastos enormes, como entrenamientos y equipo para el lanzamiento, lo cual ya sonaba sospechoso desde el inicio. Y en efecto, todo resultó ser una estafa, dejándola con nada más que deudas. Para empeorar las cosas, ella había pedido un préstamo para cubrir la suma completa tanto para ella como para el resto del grupo, probablemente porque estaba ansiosa de triunfar con la banda y demostrarle algo a su familia. Es probable que cargara con un peso enorme, tanto financiero como emocional. Lo que más indignaba a su amigo era que los demás integrantes también estaban implicados en la estafa, lo que lo hacía todavía más repugnante. El amigo explicó además que los integrantes de la banda y el estafador estaban confabulados, y que básicamente la desplumaron. Cuando Shibakusa escuchó eso, quedó atónito y desanimado, diciendo que no podía creer que la gente pudiera ser tan cruel y desalmada. El rostro de su amigo también se volvió sombrío mientras mencionaba que, irónicamente, la familia de ella era adinerada, lo que hacía la situación aún más desgarradora. Pensaba que alguno de los miembros debía de estar desesperado por dinero y por eso aceptó el plan. Shibakusa agregó que aquello era increíblemente despiadado. Y su amigo continuó diciendo que, al final, el dinero que Risa esperaba ganar con el debut nunca se materializó. Para colmo, su último recurso, su familia, se negó siquiera a escucharla, dejándola completamente sola. Al final se vio obligada a dejar la banda y trabajar de noche para poder sobrevivir. Shibakusa sintió una tristeza profunda al oír su historia, diciendo que era insoportable y terriblemente injusta. Su amigo se disculpó por mencionarlo en la reunión, explicando que lo tenía atormentado y necesitaba contárselo a alguien. Luego le dijo a Shibakusa que no permitiera que algo parecido le ocurriera a él, y le expresó su apoyo. Después de la reunión, Shibakusa no pudo quitarse de la cabeza la historia de Risa, preguntándose si habría existido alguna manera de que ella hubiera evitado esa tragedia. En el presente, se quedó perdido en sus pensamientos durante un rato, pero Risa interrumpió su ensoñación diciendo que había aparecido, tal como prometió. Él sonrió y le dio las gracias por venir. Durante la semana siguiente, Risa siguió presentándose a las sesiones de práctica. Después de una de ellas, Shibakusa la felicitó por su forma de tocar el bajo. Ella, aunque genuinamente halagada, lo desestimó diciendo que había muchos músicos mejores que ella. Él insistió, asegurando que hablaba en serio, tenía un gran talento. Curioso, se volvió hacia Narahara para preguntarle si estaba de acuerdo. Pero su expresión le llamó la atención. Cuando le preguntó si algo la preocupaba, ella respondió en voz baja, no es nada. Aún convencido del talento de Risa, sobre todo sabiendo su experiencia en una banda reconocida, Shibakusa la invitó a unirse al club de música ligera, señalando que ya tenía las habilidades necesarias y encajaría perfectamente. Risa rechazó la propuesta, temiendo causar problemas o no ser bienvenida. Shibakusa la tranquilizó, asegurándole que el club era amistoso y lleno de músicos talentosos como ella, y dijo que tanto ella como Narahara encajarían muy bien. Añadió que la energía del club también le sentaría a Narahara. Todavía dudosa, Risa repitió que no quería que su pasado provocara conflictos. Entonces Shibakusa le preguntó sin rodeos si estaba metida en algo turbio, como drogas o cigarrillos, aludiendo a sus problemas anteriores. Risa se molestó, negando cualquier cosa de ese tipo y expresando su repulsión por el tabaco. Probablemente también era biológicamente propensa a ser vulnerable al alcohol. Al escuchar esto, él dedujo que le desagradaban incluso más los cigarrillos. Risa propuso pasar a la siguiente canción, diciendo que no valía la pena malgastar energías. Narahara preguntó qué tema debían tocar ahora. Risa respondió preguntando si no tenían algo más enérgico. Shibakusa reflexionó que cada persona carga con sus propias luchas y secretos que prefiere mantener ocultos. Al salir del club, ya estaba completamente oscuro afuera. Risa agradeció a ambos, diciendo que había pasado un momento increíble. Narahara sonrió y coincidió, diciendo que ella también se había divertido. Shibakusa pensó que Risa tenía un costado sincero y auténtico escondido bajo esa fachada dura. Notó que, pese a su exterior áspero, era mucho más compleja de lo que aparentaba. Parecía como si Risa hiciera ciertas cosas a propósito, y eso captó la atención de Shibakusa. Mientras terminaban, Narahara señaló un auto elegante y costoso aparcado cerca. Shibakusa se preguntó si estaba allí para recoger a alguien. Miraron a Risa, quien comentó que había disfrutado la sesión pero que tenía que marcharse. Shibakusa percibió algo extraño en su actitud. Y Narahara notó que Risa había estado actuando raro. Cuando Risa se dirigió al coche,
asumieron que pertenecía a su familia. La ventana se bajó, y un hombre gritó, culpándolos por hacer que Risa llegara tarde. Para su sorpresa, se presentó como su padre. Claramente molesto, dijo que no podía permitir que Risa desperdiciara el tiempo con la música cuando tenía cosas mucho más importantes en las que concentrarse. Ella permaneció en silencio mientras se le decía a Sivakusa que dejara de involucrarla. Después de eso, Risa desapareció. No hubo más sesiones en la azotea, ni reuniones en el club, ni encuentros casuales. Mientras tocaban, Narahara le preguntó si todavía pensaba en Risa. Él admitió que su partida repentina seguía inquietándolo, que aún lo descolocaba. Narahara confesó que había empezado a disfrutar estar en la banda con él, algo que jamás hubiera esperado. Es divertido cuando estamos solo los dos, dijo, pero se vuelve mucho más emocionante cuando Risa se nos une. Él recordó cómo Narahara, en el pasado, había mirado la banda con cierto desprecio, con el rostro sombrío. Ahora, en cambio, decía que quería volver a tocar junto a Risa. Él aceptó sin dudarlo un segundo. Sentía exactamente lo mismo. Propuso entonces ir directamente a la oficina del padre de Risa, ya que no conocían su dirección particular. Sin embargo, le mostró a Narahara la pantalla de su teléfono. Estaba revisando el perfil del padre de Risa. Ella quedó atónita al descubrir que era una figura pública reconocida. En concreto, se trataba de un miembro en funciones de la Asamblea Prefectural, y él sospechaba que, con el enorme respaldo popular, lo más probable era que se convirtiera en el próximo gobernador en las elecciones venideras. Recordando el encuentro de la noche anterior, todo le encajó, ya había visto ese rostro antes. Al enterarse de que Risa pertenecía a una familia prominente, decidió investigar un poco más por precaución. Narahara comentó que era algo totalmente inesperado, que jamás habría imaginado que Risa fuera hija de un futuro gobernador. Él asintió, diciendo que nunca habrían adivinado que su padre era político. Reflexionó sobre Risa, pensando que se esperaba que ella fuera impecable en su conducta, por lo que sus actos debían ser una forma de rebeldía. Creía que necesitaban encontrar la manera de convencer a su padre. Le dijo a Narahara que tenían que hacerlo, sin excusas ni pretextos. Más tarde, se encontraron frente a la oficina del padre de Risa. Sivakusa comentó a Narahara que era un edificio imponente, y supuso que era lo que cabía esperar de un alto funcionario. Ella le preguntó si pensaba que Risa estaría bien. Él la miró con firmeza y la tranquilizó, asegurándole que todo saldría bien. Prometió a Risa que lograría recuperarla y le pidió a Narahara que se quedara afuera mientras hablaba con su padre. Avanzó decidido, con la intención de persuadir al señor Kataoka él solo si hacía falta. Pero Narahara lo detuvo, insistiendo en que lo acompañaría, porque también quería que Risa volviera a tocar con ellos. Juntos tocaron el timbre. Una voz femenina preguntó quién estaba en la puerta, y respondieron que habían venido a ver a Kataoka y Detsugu. La puerta se abrió de par en par. Ambos quedaron sorprendidos al ver a Risa aparecer. Preguntaron por su cabello. Ella se tocó el pelo y desvió la pregunta con frialdad. Con tono seco, les exigió que dijeran cuál era su verdadero propósito. Y les advirtió que no dijeran que habían ido a buscarla. Narahara explicó que lo único que querían era volver a tocar con ella. Risa encogió los hombros, diciendo que no cambiaría nada. Sivakusa la desafió, asegurando que eso no era del todo cierto, y que seguía dudando cuando se trataba de ella. Sabía que tendrían que convencerla. Entonces apareció el padre de Risa, y la expresión de ella cambió al instante. Él comentó que parecía que habían venido a hablar sobre su hija. Sivakusa se dirigió a él con respeto, diciendo que realmente deseaba conversar sobre un asunto importante. El padre respondió que tenía poco tiempo, pero que les concedería unos minutos. Como figura pública, no solía rechazar las perspectivas ajenas. Los condujo al interior y los invitó a tomar asiento. Sivakusa fue directo, le pidió que permitiera a Risa tocar música con ellos. El padre se negó tajantemente, y Sivakusa replicó que no se marcharía hasta entender las razones. Pensó que en una prueba de voluntades estaba en su terreno, después de tantas horas haciendo fila para conseguir mercancía de su banda favorita. El padre reveló entonces que Risa estudiaría en el extranjero, probablemente en otoño, y lamentó dar esa noticia. Tanto Narahara como Sivakusa quedaron atónitos al saber que ella sería enviada fuera del país. Sivakusa preguntó por qué. Y su padre respondió que era porque quería que siguiera un camino previsible. Narahara le pidió aclarar qué significaba una vida sobre rieles. Él explicó que, según su filosofía, Risa debía llevar una vida sumamente estructurada y tradicional. Algunos pocos logran el éxito apartándose de la norma, pero son excepciones rarísimas, y quienes intentan imitarlos casi siempre fracasan.
Shibakusa preguntó entonces si lo que quería era que Risa se conformara con las normas sociales para no terminar como esos inadaptados. Kataoka confirmó que exactamente eso deseaba. Shibakusa se enfureció, reclamando si no era simplemente un caso de adultos imponiendo sus ideales a la fuerza. Kataoka replicó que no estaba dictando su vida, y que Shibakusa era un idealista. Le advirtió que perseguir sueños efímeros y apartarse del camino seguro casi siempre terminaba en catástrofe. Aunque mucha gente lo sabe, algunos ingenuos siguen creyendo que serán la excepción y caen una y otra vez en los mismos errores. Kataoka recalcó que el éxito proviene de seguir de manera constante un enfoque probado y seguro. A primera vista puede parecer aburrido, dijo, pero la estabilidad que brinda compensa con creces. Al mirar atrás, quienes jamás se arrepienten de sus decisiones son siempre los que construyeron su vida metódicamente. Las palabras de Kataoka hicieron que Shibakusa reflexionara sobre su propia vida, y le resultó difícil refutarlas. Kataoka añadió que Risa ya había desperdiciado tiempo saltándose clases, tiñéndose el cabello y poniéndose piercings. Dijo que estudiar en el extranjero era una manera oportuna de encarrilarla otra vez, justo al comenzar el nuevo curso en septiembre. Shibakusa discrepó y preguntó si realmente Risa quería eso. Kataoka contestó que lo que ella quisiera no importaba. Lo que importaba era que aprendiera a vivir de la manera correcta. Shibakusa se volvió aún más decidido a cambiar la opinión de Kataoka, convencido de que debía existir un futuro mejor para ella. Al mirar a Risa, notó la resignación en su rostro, parecía atrapada en una vida que no le permitía seguir su pasión por la música. Comprendió que, si seguía los planes de su padre, perdería por completo la música, y que las consecuencias podrían ser devastadoras. Recordó que en otra ocasión ella había dicho que quería morir, entendiendo ahora que se trataba de un grito de desesperación ante la idea de una vida sin música. Impulsado por ese pensamiento, la ira de Shibakusa estalló al enfrentarse a Kataoka. Sus emociones se desbordaron, sorprendiendo tanto a Risa como a Narahara, que intercambiaron miradas nerviosas, asombradas por la intensidad de su reacción.